Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Vamos a iniciar un ciclo de presentaciones en el cual vamos a iniciar con el primer tema, que es San José, Padre amado, ¿no? Estos temas fueron incluidos en la carta apostólica escrita por el Papa Francisco por los 150 aniversario de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, San José, Padre amado. El primer aspecto que hay que resaltar sobre San José justamente es sobre su paternidad. San José es reconocido como padre de Jesús, pues por las evidencias que tenemos. Lo primero es que Jesús es llamado en los 4 evangelios como el hijo de José, ¿no? Y pues Dios determina en José aquel actor dentro del misterio de la redención, de la salvación, para poder hacer la figura de padre que necesita Jesús, quien lo va a proteger y lo va a educar y le va a proveer de lo necesario, tanto en lo material como pues en lo espiritual y en lo afectivo, diría también, para hacer el rol de padre, ¿no? Entonces, de San José podemos hablar muchos aspectos, tiene muchas virtudes, ¿no? Pero la primera virtud, como en la Santísima Virgen María, es pues estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y pese a los temores y dudas que pudo haber tenido inicialmente, asume la paternidad de Jesús como se lo revela, como se lo indica el ángel, ¿no? En sueños. En ese momento es que José le da el linaje que él tiene, ¿no? de David, del rey David a Jesús, ¿no? Para que se pueda cumplir lo que se había profetizado, ¿no? Que el Salvador iba a salir de la casa de David. Yo recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos saltó justamente esta duda, ¿no? Si José en realidad no era el padre biológico, digamos, de Jesús, ¿por qué José, cómo así le dio, por qué se dice que Jesús es heredero de David, ¿no? Pero es que en realidad lo es, ¿no? Porque no hay una duda sobre la paternidad, tanto en la práctica como en las leyes judías, ¿no? En las leyes humanas, digamos, de la época, en que José era el padre de Jesús y por lo tanto le hereda su linaje, ¿no? Que proviene desde David a Jesús, ¿no? Y en esto pues nosotros vemos una vez más el respeto que tiene Dios digamos, al funcionamiento de la sociedad y de la humanidad, y más bien Dios se adapta, ¿no? a estas leyes, a estas costumbres, ¿no? Y le da pues esa potestad a José, ¿no? De ser verdadero padre de Jesús, ¿no? José pues lo acompaña a Jesús durante toda su vida, ¿no? Fue testigo de la adoración que le hacen pastores y magos en el pesebre, ¿no? Lo ven nacer, luego lo presenta a Dios, ¿no? Según las leyes judías, y luego vive de una manera oculta, ¿no? Con la Santísima Virgen en un pueblo desconocido y apartado, ¿no? Que es Nazaret, ¿no? Educando a Jesús. Uno, con estos aspectos, uno podría pensar, pues, ¿en qué puede educar José a Jesús, ¿no? Si Jesús es Dios, ¿no? ¿Qué le puede enseñar a Dios, ¿no? Pero lo real es de que
por algún motivo Dios lo quiso así, ¿no? En principio. Y lo segundo, lo segundo es que Jesús, a ser Dios, decide tener una vida normal de un niño, ¿no? Un niño que nace siendo un bebé, que luego va creciendo, que va necesitando alimento, va aprendiendo a hablar, ¿no? Va aprendiendo a tener formas, ¿no? Si bien es cierto, de la Virgen podríamos decir que hereda toda su biología, ¿no? Sus características físicas, yo creo que de José hereda mucho de su forma de ser, ¿no? Pensemos en que en José, en Jesús cuando reacciona frente a los mercaderes en el templo, ¿no? Esa energía que tenía, esa forma de encarar a aquellos que estaban ensuciando la casa de su padre. Yo me imagino a José en una situación similar también, ¿no? O el momento en que tiene caridad, ¿no? Con aquellos que le pedían los milagros, ¿no? José también habrá sentido caridad, habrá sentido compasión, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Entonces, esa forma de ser de José, de dirigirse a su prójimo, de, de hablarle también a María, ¿no? O sea, los hombres pues definen mucho el carácter que va a tener sus hijos varones, ¿no? Esa forma caritativa, cercana, ¿no? Me imagino sonriendo, ¿no? Todo eso se lo ha heredado de José, ¿no? Entonces José le ha marcado mucho en el aspecto humano, ¿no? Y yo un tema que también, bueno, y otro pasaje es cuando lo pierden en el templo, ¿no? José lo presenta en el templo, como padre que es, a su primogénito, y luego lo pierden, ¿no? En ese pasaje en el que lo pierden y luego lo encuentran en el templo. Y ahí María nuevamente, ¿no? Recalca, tu padre y yo te hemos buscado, ¿no? Entonces, la misma Virgen María declara pues que José es su padre, ¿no? Y acá hay un par de pasajes que, con lo que quiero cerrar esta primera idea sobre la paternidad de José sobre Jesús, es que se le indica a Jesús ya en su vida pública, y se le pregunta si este no es el hijo del carpintero, ¿no? En Mateo, y luego también se pregunta a la gente, ¿acaso este no es el carpintero? ¿No? Y sabíamos pues que José, justamente el oficio de José era el ser carpintero. Bueno, carpintero o artesano, a veces ahí en las traducciones no, de repente no es muy claro, pero tiene un oficio similar, ¿no? De carpintero, de artesano o arquitecto tal vez, ¿no? Pero hay una referencia clara al oficio de José y al mismo José, ¿no? Porque habla del hijo del carpintero o el carpintero. Esto yo lo menciono porque esto nos puede llevar a deducir que José acompañó buena parte de la vida a Jesús, ¿no? Porque si no, de repente no habría esa referencia, ¿no? José estuvo con Jesús el suficiente tiempo para que a Jesús se le reconozca como hijo de él, de carpintero, por lo tanto, conocido dentro de la sociedad, y al mismo tiempo también a Jesús como carpintero, es decir, José ha tenido suficiente tiempo para enseñarle ese oficio a su hijo, ¿no? Entonces, esto un poco son cosas, algunas pistas que nos dan un poco para saber, pues, de que José estuvo con Jesús un buen tiempo, ¿no? Pero sí, murió pues antes de su vida pública, ¿no? Ahora hablemos un poco más centrados en José como papá, ¿no? Es padre amado. Es padre amado, ¿por quién es amado? Es amado, obviamente, por María, su esposa, ¿no? Es amado por Jesús, su hijo. Es amado por Dios, Dios Padre, ¿no? Como hijo suyo, como uno de sus hijos predilectos, ¿no? Escogidos, al que le encargó una tarea muy importante. Es un padre amado también ahora, ¿no? Fue un padre amado por todos los santos que se han sucedido en esta historia, ¿no? Del cristianismo. Es un padre amado ahora también por nosotros, ¿no? Quienes lo queremos conocer más y queremos pues que interceda por nosotros. Pero primero como
papá, como papá José, ¿no? ¿Quién fue José como papá? Fue alguien que entregó su vida, hizo de su vida un servicio, un sacrificio, ¿no? Esa palabra sacrificio podría denotar algo negativo, tal vez, pero no es así, ¿no? Porque ese sacrificio es una entrega gozosa. Y pues José vivía enamorado de Jesús y enamorado de la Virgen, de la Santísima Virgen. Entonces, ¿qué manera más gozosa y alegre habrá tenido? Pero al mismo tiempo no dejaba, pues esto no era el paraíso en el que vivían, ¿no? Era un hogar pobre, ¿no? Entonces, esa vocación que tuvo, él la hizo carne con el amor doméstico del día a día, del conseguir el pan de cada día, del trabajar duro, del sudar, ¿no? Del cuántas veces se habrá golpeado las manos, se habrá accidentado tal vez, se soportar el dolor, el cansancio, y con una sonrisa, ¿no? Ahora vamos a ver unas descripciones muy bonitas que nos hace el padre Tomás Morales más adelante. Pero en esta crisis, pues, algo que nos enseña esta crisis que estamos viviendo nosotros es también en mirar a papá José, ¿no? Así como en los momentos difíciles en que vivieron María y Jesús, en el que José, pues, era el que definía su salvación, ¿no? Él era su protector, el líder, el que los llevó a Belén, y luego a Egipto, y de Egipto nuevamente a Nazaret, a Galilea, ¿no? Entonces, él era el que los cuidaba, él era el que proveía, él era el que estaba ahí, ¿no? Enfrentando la situación complicada, ¿no? Lo difícil. Y nosotros ahora, en estas épocas, pues, que nos ha tocado vivir, y también durante toda la historia de la cristiandad, pues hemos visto en José un apoyo, ¿no? Un guía, ¿no? Y algo que menciona el Papa Francisco en esta carta es que justamente en estos momentos de crisis aprendemos que las personas, las vidas, aquellas que están ocultas, que están discretas, ayudando, apoyando, ¿no? Y menciona los médicos, enfermeras, las personas de seguridad, pues deciden también nuestra vida, ¿no? Deciden nuestra supervivencia, ¿no? Entonces San José también ahora, pues es un actor que puede ayudarnos en estas etapas de dificultad, ¿no? Y algo que menciona finalmente el padre Carlos Rosell en su libro Un ratito con San José, del Papa Francisco, nos dice que San José educa a Jesús principalmente en el ejemplo de un hombre justo, que siempre es guiado por la fe y sabe que la salvación no es por la aplicación de la ley, sino por la gracia de Dios, su amor y su fidelidad, ¿no? San José, pues, es un pionero, digamos, en el buen entendimiento del amor a Dios, ¿no? No es el seguimiento ciego de la fe, ¿no? No denunció a María y apedréenla, ¿no? No, dijo, es respetuoso de la ley, pero lo más importante para él es su amor a Dios, ¿no? Entonces, él pues decidió por una opción caritativa, ¿no? Por tratar de salvarla, ¿no? Durante su etapa de dudas, ¿no? Acá está lo que el padre Tomás Morales nos puede decir sobre San José. Vamos a saborearlo un poco, ¿no? Nos dice, aquí está San José, anchas espaldas para soportar trabajos y cargar responsabilidades, ¿no? Está hablando del aspecto físico, ¿no? El aspecto físico de San José, ¿no? Corazón dilatado para sufrir en paciencia silenciosa. Nos habla de su aspecto afectivo, amoroso, ¿no? De esa capacidad de amar que tenía, ¿no? Sonrisa siempre en los labios, adorando al Padre en amoroso abandono, ¿no? San José viviría enamorado, ¿no? Enamorado de Jesús. Uno, como padre, yo soy papá de 3 hijos, de 3 niños, y vivo enamorado de mis niños, ¿no? Enamorado de mi esposa. Entonces, imagínense, ¿no? Y vivo enamorado de Jesús también, ¿no? Entonces, imagínense
tener al niño Jesús en su brazo debe ser algo que no le cabía en el corazón a San José, tanto amor, ¿no? Y la Virgen también, ¿no? Y, y no solo eso, sino también vivía enamorado del Padre, ¿no? En amoroso abandono, es decir, que él sabía que Dios Padre iba a proveer siempre, ¿no? Había pasado momentos difíciles, pero ahí estaba, obedeciendo, ¿no? Nos dice también, se pliega con exactitud a las exigencias de su apostolado silencioso. Ahí está, ¿no? Con exactitud, o sea, ahí premiante, ¿no? Cargado con dorados granos de almas que acerca a ese Dios a quien alimenta y defiende, ¿no? Este es un juego de palabras, un símil, ¿no? Entre el momento en que José tenía al niño Jesucristo pequeño y lo alimentaba y lo protegía, y ahora, ¿no? Que de alguna manera lleva almas a Jesús, ¿no? Y aún, yo me imagino, los papás somos papás toda la vida. José a Jesús lo debe ver todavía como su hijo, ¿no? Como su pequeño, quien ama y defiende, ¿no? Alimenta, ¿no? Ahora lo alimentará con almas, ¿no? Le llevará almas. Actor que no aparece nunca en escena, pero no la abandona jamás. Esto parece contradictorio, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Yo pienso a José en un utilero, ¿no? De una obra de arte, ¿no? Una obra de teatro, perdón. El utilero es aquel que nunca se ve en escena, pero tiene que estar, porque es el que coloca todo en escena para que los actores actúen, ¿no? Es el que provee todo, ¿no? Pone el sonido, pone las cosas y desaparece rápidamente, pero tiene que estar ahí, preciso. Entonces José es ese papel, ¿no? Papel subordinado que tiene, su papel subordinado tiene en el ministerio de Cristo, o sea, la salvación, pero insustituible, claro. San José es subordinado porque siempre obedeció, pero es fundamental. José es elegido para ser padre virginal del Hijo de Dios. Abrumado piensa abandonar a la Virgen, como dice Santo Tomás de Aquino. De San José, en realidad, no podemos decir, ¿no? Exactamente qué es lo que sabía, pero pienso yo, ¿no? Sí, y creo, y lo he visto también en algunas revelaciones y comentarios de doctores de la iglesia, que lo más lógico es que San José sí sabía en dónde estaba. O sea, San José no es que estaba sin saber quién era Jesús, sin saber quién era María, ¿no? No, o sea, yo pienso que si María en un momento de la visitación derrama cierta gracia sobre su prima Isabel y ella sabe quién es Jesús y sabe quién es María, imagínense a José que vive años con la Virgen cargando al niño, no va a saber pues con quiénes está y qué misión él tiene. José estaba infuso en la gracia, ¿no? También, ¿no? De manera similar a María. O sea, María ocupa otro lugar, ¿no? Ocupa un lugar muchísimo superior que José, pero José también estaba ahí, ¿no? Inmerso en esa gracia. Entonces debe haber sabido pues la misión que él tenía y con quiénes estaba. Dice San Agustín, único testigo y defensor de la Inmaculada Virginidad y al mismo tiempo de la Divina Maternidad, ¿no? Ambos aspectos, protector de la virginidad de María y de su divina maternidad. Esta imagen que vemos acá es la imagen que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro pequeño altar, y expresa de alguna manera algo que también menciona el Papa en la carta, ¿no? Que José es la pieza que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Acá vemos en el pie de José está un libro, ¿no? Que representa el Antiguo Testamento. Y en sus brazos tiene a Jesús, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? El Verbo encarnado. Por eso es la pieza. Y José viene de la herencia de David. Entonces, viene del Antiguo Testamento su herencia. Y su herencia conecta con el Nuevo Testamento al ser padre de Jesús, ¿no? Ahora también quisiera tocar el aspecto de José como esposo. Como esposo, y bueno, padre también, ¿no? Esposo y padre, modelo de esposo y padre. Este dibujito que vemos ahí es una pequeña figuritas de plastilina que hizo Clarice, mi pequeña, y hace unas semanas yo le tomé una foto, y me gusta mucho porque se parece bastante a una aparición
que comenta el padre Ángel Peña en su libro San José, el más santo de los santos. No lo voy a leer rapidito, sé que me estoy yendo con el tiempo, pero voy a tratar de ser breve. Dice, Lucía en sus memorias, ¿no? Lucía, una de las pastorcitas de Fátima, ¿no? Esta fue en la aparición de Fátima, dice, María, abriendo las manos, las hizo reflejarse en el sol, y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz, proyectándose en el sol. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, o sea, la Virgen desapareció, vimos al lado del sol a San José, con el niño, y a Nuestra Señora vestida de blanco, con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Bueno, me recordó mucho esa escena. Yo me imagino pues a José ahí siempre, ¿no? Con el niño y la Virgen, ¿no? Y la Virgen ahí me gusta porque ahí está mirando al cielo como rezando y San José mirándote a ti, ¿no? Interpelándote un poquito, ¿no? Y bendiciéndote, ¿no? Bueno, como modelo de esposo, pues, ¿qué se puede decir de San José, ¿no? Voy a resaltar algunos aspectos importantes solamente, ¿no? San José y María tuvieron una relación de matrimonio verdadero, ¿no? Por todas las de la ley, pero sin tener una relación carnal, ¿no? Tenían una relación virginal. María pertenece a José y José a María, así lo dice San Agustín, entregando mutuamente su virginidad y el derecho de conservarla el uno al otro. Es decir, San José custodiaba la virginidad de María y María custodiaba la virginidad de San José, ¿no? Se debían eso el uno al otro. Esto nos puede llevar pues a reflexionar mucho, ¿no? Sobre cómo San José, el trato que tendría con su esposa, el nivel de fidelidad, ¿no? El nivel de fidelidad a ella y a su misión, ¿no? Cosa que todo padre de familia pues debemos mirar, ¿no? Esa misión que se nos encarga de ser esposos y padres, pues la debemos mirar más que nadie en San José, ¿no? San José también es el padre amado por muchos cristianos y muchos santos, ¿no? Durante la historia, pues, San José se ha ido revelando poco a poco, ¿no? Y voy a mencionar algunos de los testimonios o reflexiones que tienen los santos respecto a San José. Por ejemplo, tenemos a San Juan Crisóstomo, que piensa sobre San José, dice, no pienses, oh José, que por haber sido concebido Cristo por obra del Espíritu Santo, puedes ser tú ajeno a esa divina economía, ¿no? Pues aunque es cierto que no tienes parte alguna en su generación y la madre permanece virgen intacta, sin embargo todo cuanto corresponde al oficio de padre, sin que atente en modo alguno contra la virginidad, todo te es dado a ti. Tú le pondrás el nombre al hijo, pues tú harás con él las veces de padre. ¿No? Acá hay que mencionar que bajo la ley judía, cuando uno le pone un nombre a algo, es suyo, ¿no? Entonces Jesús es una muestra más de su humildad, ¿no? Se abaja a decirse hijo de José, ¿no? Santa Brígida nos puede decir, José me sirvió tan fielmente que jamás... esto es interesante, que escuchan los esposos también, ¿no? Santa Brígida tuvo una revelación de la Virgen María en 1373. De la Virgen María. La Virgen María le dijo esto, José me sirvió tan fielmente que jamás oí de su boca una sola palabra de lisonja, ni de murmuración, ni de ira, pues era muy paciente, cuidadoso en su trabajo, y cuando era necesario, suave con los que reprendía. Obediente en servirme, obediente. Pronto defensor de mi virginidad, esto dice la Virgen. Fidelísimo testigo de las maravillas de Dios. Igualmente estaba tan muerto al mundo y a la carne que no deseaba más que las cosas celestiales. O sea, pues vivía realmente en el cielo, pero al mismo tiempo también en la tierra, ¿no? Consiguiendo, pues, trabajando, bueno, trabajando duro seguramente.
San Alfonso María de Ligorio nos dice: oh José, me alegro porque Dios os ha juzgado digno de ser padre de Jesús y habéis visto someterse a tu autoridad al que obedecen los cielos y la tierra. Dios ha querido obedeceros. Dios ha querido obedeceros, ¿no? Se refiere a Jesús. Y así, ¿no? Hay muchas palabras que podríamos mencionar de los santos respecto a San José. Santa Teresa de Jesús fue una de las más grandes defensoras, ¿no? Las más grandes propulsoras de la devoción a San José. Brevemente voy a comentar algo de lo que ella dice, ¿no? Dice: tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Vi claro así en esta necesidad como en otras mayores, en ese momento tenía una necesidad Santa Teresa, como en muchas mayores, de honra y pérdida de alma. Este Padre y Señor mío me sacó con más bien que el que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, ¿no? De los peligros que me ha librado así del cuerpo como del alma. No, cosa que espanta, dice. O sea, San José, pues, si tenemos un santo de los imposibles, San José es el santo de los súper imposibles, ¿no? Y bueno, sigamos ese ejemplo, ¿no? De los santos y nos aboquémonos a seguir conociéndolo, ¿no? A disfrutar este año de San José. Para terminar, esta última expresión que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se refiere a José, el hijo de Jacob, que fue vendido, ¿no? Por sus hermanos, por envidia, pero que cae muy bien a San José. Dice: vayan a José y hagan lo que él les diga, porque José, ¿no? El hijo de Jacob, les daba alimento a aquellos en los momentos difíciles de hambruna en Egipto. Y ahora, pues, San José nos va a proveer de múltiples gracias de Dios. Nos va a proveer, pues, de la salud, de la fidelidad también, de las virtudes que Él nos puede proveer, ¿no? San José sigue siendo líder de su familia y por tanto tiene un gran respeto y amor de Jesús. Entonces, no nos perdamos de este año y de todas las gracias que podamos recibir, ¿no? Esa imagen son de las fuentes que tomé para hacer esta presentación, la cual agradezco mucho a San José, que me ha permitido conocerlo y espero, pues, que ustedes también les ayude para que puedan conocerlo y encontrar en él un padre que necesitamos en estos momentos difíciles. Muchas gracias.